Hola, buenos días. Bueno, nuevamente un placer compartir con ustedes hoy, un sábado en la mañana. Veo que hay ya varios participantes que se han incorporado. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es el de antidiabéticos orales, que es una de las formas, pues, de tratamiento para nuestros pacientes portadores, principalmente de diabetes tipo 2. Entonces, vamos a comenzar recordando que la diabetes, como vimos en la clase de fisiopatología, es una enfermedad compleja y que su fisiopatología es multifactorial. Eso hace que represente un desafío terapéutico para los médicos y generalmente requiere la combinación de varios medicamentos para el control de la glicemia. Como veremos más adelante, durante el siglo pasado, pues contábamos con muy pocos medicamentos, pero más recientemente, pues se han ido incorporando a la escena terapéutica una serie de medicamentos que nos permiten hacer combinaciones y manejar algunas de las áreas de esta compleja fisiopatología que tiene la diabetes tipo 2. Recordemos que incluso con el tratamiento, la función de las células beta tiende a disminuir con el paso del tiempo, especialmente con los tratamientos más antiguos. Bueno, se ha tratado mucho en muchos trabajos de que haya medicamentos que puedan preservar la funcionalidad de la célula beta. Pero a pesar de eso, con el tiempo de duración de la diabetes y especialmente con periodos de descompensación que muchas veces tienen los pacientes no bien controlados, esa glucotoxicidad y lipotoxicidad de la que hablamos, hace que se siga deteriorando las células beta y que al final pues ya no haya una reserva de insulina que permita que el tratamiento oral funcione adecuadamente. Entonces, eso hace que muchas veces se necesite regímenes terapéuticos que son cada vez más complejos, incluyendo la insulina, por supuesto. Entonces, bueno, esta lámina es para recordar eso, que la diabetes tipo 2 tiene vías fisiopatológicas que son diversas, pues. Recordemos que quizás las más tradicionales, la resistencia a la insulina y el menor consumo de glucosa por parte de los tejidos periféricos, la disminución de la secreción de insulina por parte del páncreas, porque recordemos que cuando se diagnostica la diabetes ya hay pérdida de la funcionalidad de un buen número de células betas del páncreas, pero también hay una mayor lipólisis, mayor liberación de ácidos grasos en sangre y eso ocasiona también pues más resistencia a la insulina. Hay pérdida del efecto incretina, que son esas hormonas que se van a liberar cuando ingerimos el alimento y sube la glucosa por la entrada que hay a través de la vía gastrointestinal y que ellas ayudan a controlar la glicemia. También hay mayor reabsorción de glucosa a nivel renal, mayor producción hepática de glucosa y no hay una buena regulación de la secreción de glucagón y a pesar de la hiperglicemia, pues el glucagón se puede mantener alto. Entonces, todo eso va a contribuir a la hiperglicemia. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento en el paciente diabético? Lo cual creo que es una cosa importante que ustedes deben explicarle, los que son médicos y los que son educadores también de otras áreas de la salud al paciente, es que a pesar de que muchas veces el paciente se sienta bien, eh, se puede demostrar por automonitoreo quizás en la casa o porque se haga una glicemia venosa que no está bien controlada. El objetivo, aparte de mantener al paciente libre de síntomas y signos relacionados con la hiperglicemia, es impedir, por supuesto, que se desencadenen las complicaciones agudas, la cetoacidosis, el estado hiperosmolar, hiperglicémico, que son las complicaciones agudas más frecuentes, pero además tenemos que alcanzar metas en cuanto al control de la glicemia y otras comorbilidades para evitar las complicaciones crónicas. Ese es el objetivo del tratamiento. No porque el paciente se sienta bien, se puede mantener fuera de las metas de control. Que el paciente además, con el tratamiento que se le está dando, porque después vamos a ver más adelante que hay tratamientos que producen algunas limitaciones en los pacientes, entonces que el paciente pueda realizar normalmente sus actividades físicas, o sea, que se pueda desarrollar mentalmente, que cumpla con su actividad laboral, que pueda estar en una vida social adecuada, porque eso es lo que le da calidad de vida al paciente. Perdón, que voy a quitarle volumen. Ok, entonces, todas esas son cosas importantes a recordar.
Esta lámina la traigo para, este es un estudio clásico de evaluación de la aparición de complicaciones micro y macrovasculares en pacientes a largo plazo, pacientes diabéticos tipo 2 del UPDS, realizado en el Reino Unido, y que siguió a los pacientes durante muchos años. Hicieron un primer corte a los 10 años, después otro a los 18 años. Pero de las enseñanzas más importantes que nos han dado los estudios epidemiológicos, como este, en diabetes tipo 2, es que la disminución de la hemoglobina glicosilada va a provocar una disminución de las complicaciones crónicas a largo plazo. Recordemos que las complicaciones crónicas, sobre todo las microvasculares, deterioran de manera importante la calidad de vida de nuestros pacientes. Saben que son la retinopatía, la neuropatía y muchas otras más nuevas que se han ido descubriendo. La retinopatía es la primera causa de ceguera en el mundo, la neuropatía es la primera causa de pie diabético y complicaciones a nivel de extremidades inferiores con pérdida incluso de las extremidades. La nefropatía es la primera causa de ingreso a una unidad de diálisis. O sea que estas son complicaciones que nosotros tenemos que evitar que aparezcan, porque una vez que aparezcan ya están instaladas y van a deteriorar la calidad de vida del paciente. Esas otras que quizás son las menos conocidas, deterioro del estado cognitivo, trastornos en pie, o sea, hay muchas complicaciones a largo plazo que si el paciente no alcanza metas en la reducción de sus niveles de glicemia, que resulta ser el tóxico más importante, la glucosa alta en los pacientes con diabetes, pues va a tener complicaciones. Entonces, fíjense que por cada reducción de un 1% de hemoglobina glicosilada, se reduce en un 37% en este estudio en general las complicaciones microvasculares, cualquier variable relacionada con diabetes, muerte relacionada con diabetes, mortalidad por diferentes causas, e incluso vemos que hay una reducción de enfermedad cardiovascular, que aunque no solo la reducción de hemoglobina glicosilada reduce el riesgo macrovascular, los problemas vasculares como infarto ya se ven. Aquí hacen falta un tratamiento más integral con control de tensión, de lípidos, pero solo el control de la glicemia ya reduce de manera importante este riesgo. Entonces, antes de comenzar a hablar de los antidiabéticos, les voy a colocar aquí los objetivos generales en la obtención de un valor de hemoglobina glicosilada. Entonces, el objetivo general para hemoglobina glicosilada va a ser de un 7%, en general para cualquier paciente. Pero después vamos a personalizar algunos pacientes, como los pacientes más jóvenes, ¿ok? Que pues que tienen breve duración de la diabetes, que tienen una larga expectativa de vida y que no tienen enfermedades concomitantes. Entonces, en esos podemos tratar de alcanzar una hemoglobina glicosilada más baja sin que hayan complicaciones, sin que haya hipoglicemia, especialmente. Uno tiene pacientes, a veces mayores, que con un tratamiento incluso llegan a valores por debajo de esto, que quizás sería lo ideal, pero sabemos que podemos ser más estrictos en el control de la glucosa en pacientes, como vemos, que pues tienen menos riesgo de hacer complicaciones por una hipoglicemia. Ahora, cuando tenemos pacientes complicados, ancianos, que tienen una expectativa de vida limitada, que ya tienen complicaciones cardiovasculares acentuadas, que tienen nefropatía y que están polimedicados, o cuando tenemos antidiabéticos, por ejemplo, combinados a insulina, pues las expectativas del control, de la meta de control de hemoglobina glicosilada puede ser más laxo, entonces hasta un 8%. Esta es una tablita que vi, me pareció interesante que recordar que en los pacientes que tienen nefropatía, los pacientes que tienen ya una tasa de filtración glomerular por debajo de 45 y que son frágiles, pues aún más tenemos que ser laxos con el control la exigencia de hemoglobina glicosilada. Recordar que la hemoglobina glicosilada va a tener una relación con el promedio de los niveles de glucosa que mantiene un paciente en aproximadamente 2-3 meses. Vemos como una hemoglobina glicosilada, por ejemplo, que es lo que queremos alcanzar de 7, puede tener en promedio una glicemia entre 123 y 185.
con un promedio de 154. Y así, a medida que el promedio de glicemia va subiendo durante todos los días, porque a veces el paciente piensa que con que se hace una glicemia en la mañana y está normal, pues ya está bien controlado, pero no, nosotros debemos hacer que nuestros pacientes se automonitoreen en casa para ver si en periodos postprandiales, pues también se alcanzan los niveles de glicemia necesarios para mantener una buena hemoglobina glicosilada. Entonces, ya entrando en el tema, ¿qué son los antidiabéticos orales? Los antidiabéticos orales son un conjunto heterogéneo de drogas que se caracterizan por producir una disminución de los niveles de glucosa. Luego de su administración por vía oral, cumpliendo con este propósito a través de mecanismos que pueden ser diferentes. Vamos a ver ahorita, mecanismos pancreáticos o extrapancreáticos. Entonces, asociados a estos esos diferentes procesos fisiopatológicos que en el paciente portador de diabetes tipo 2 van a estar asociados a la hiperglicemia, han venido desarrollándose medicamentos que tratan de actuar en cada uno de estos sitios. Por ejemplo, en la alteración que hay a nivel pancreático con la disminución de la secreción de insulina, estarían las sulfonilurias, las metiglinidas, los inhibidores de PP4 o no los análogos de GLP-1, que ya después vamos a ver a cada uno en detalle. A nivel del sistema incretina estarían los inhibidores de PP4 y también los análogos de GLP-1. A nivel del intestino delgado hay medicamentos que pueden disminuir la absorción de los carbohidratos para disminuir la glucosa, entre ellos está la alfa-glucosidasa. Para tratar la resistencia a la insulina, necesito cerrar la puerta. Para tratar la resistencia a la insulina estarían las glitazonas o tiazolinedionas. También ellas tienen una acción a nivel del tejido adiposo, que es importante por el aumento de la liberación de los ácidos grasos. Y a nivel de la sensibilización, a nivel del hígado tenemos las biguanidas y también las glitazonas. Esta lámina me gusta porque nos permite ver en el tiempo cómo se han ido desarrollando una serie de medicamentos que actúan por vía oral. Vemos cómo durante mucho tiempo lo único que tuvimos disponible, perdón, que es que abrieron la puerta de mi casa y hay un ruido afuera. Que estuvimos disponible en el mercado, fíjense, desde el año 1956, en que salieron las primeras sulfonilureas, las de primera generación, hasta el año, en el año 80 salieron las sulfonilureas de segunda generación, y hasta el año 95, ya prácticamente terminando el siglo pasado, fue cuando vinieron las de tercera generación, y en este momento fue reaprobada, por lo menos en los Estados Unidos, la metformina, que es una biguanida. Que había una biguanida que salió al mercado junto con la sulfonilurea en los años 50, pero fue sacada del mercado la fenformina por acidosis láctica. Entonces en Estados Unidos la metformina no se usó hasta bien avanzado el tiempo, pues. Pero vemos que en el año 95 fue reaprobada. Y vemos que aquí es cuando comienzan a entrar al mercado otras drogas como los inhibidores de la alfa-glucosidasa, las tiazolidinedionas, las metiglinidas y ya a partir del año 2000 en adelante otros medicamentos como agonistas de amilina, agonistas de GLP-1, inhibidores de PP4 y mucho más reciente los inhibidores de los cotransportadores de sodio glucosa a nivel renal. Entonces vemos cómo después de un tiempo largo, pues entraron al mercado una gran cantidad de medicamentos que van a actuar sobre estos diferentes sitios que están involucrados en la fisiopatología de la diabetes tipo 2. Vemos que igual pasó con la insulina, aunque no es el tema de hoy, al principio insulinas animales, fue lo que se usó después del descubrimiento de la insulina y solo hasta el años 80 fue cuando se comenzó con la síntesis de insulina humana por ADN recombinante. Y después del año 95 fue cuando comenzó a aparecer los análogos de insulina. Entonces, en estos antidiabéticos orales, estos medicamentos que se ingresan por vía oral y que van a provocar un descenso de la glicemia por diferentes mecanismos, tenemos
los secretagogos de insulina, que son los que directamente estimulan la secreción de insulina por el páncreas, perdón, las biguanidas, ¿ok? Que más que todo actúan a nivel de la sensibilización de la insulina a nivel de los tejidos, las tiazolinedionas, que tienen una acción más a nivel de la parte de sensibilidad a la insulina y del metabolismo del tejido adiposo, los inhibidores de alfa-glucosidasa, que están relacionados con la absorción de la glucosa a nivel de intestinal, los inhibidores de PP4, que ya vamos a ver más adelante qué son, los agonistas de GLP-1 y los más recientes, los inhibidores de cotransportadores sodio-glucosa tipo 2. Entonces, fíjense, como ustedes vieron en esa lámina, los medicamentos más antiguos que fueron sintetizados o que fueron descubiertos que podían actuar a nivel de la secreción de insulina, que estimulan la secreción de insulina por el páncreas, fueron las sulfonilureas. Las sulfonilureas de primera y segunda generación. Incluso hay algunos que hablan de tercera generación cuando se refieren a la glimepirida. Entonces, estos medicamentos van a provocar una liberación de insulina uniéndose a un receptor aquí en la célula beta pancreática, que va a actuar por un mecanismo muy similar al estímulo por el cual se libera insulina normalmente cuando uno ingiere, cuando sube la glucosa, que es que cierran los canales de potasio, dependientes de ATP, y eso causa una despolarización de la membrana, una apertura de los canales de calcio, y la entrada de los canales de calcio permite la traslocación de los gránulos que contienen la insulina, y por exocitosis van a ser liberados al torrente sanguíneo. Entonces, las sulfonilureas van a producir una liberación de insulina por un estímulo directo a nivel de la célula beta pancreática. Y va a bajar la glicemia independientemente de que la glicemia en sangre se eleve o no. O sea que eso los hace, como vamos a ver más adelante, un poco más peligrosas, porque pueden bajar la glicemia, incluso en pacientes que no están ingiriendo alimentos. Las meticlinidas, las vamos a ver ahora también, son medicamentos que también van a producir liberación de insulina a nivel de la célula beta pancreática, uniéndose también a la célula beta y provocando este mismo mecanismo de cierre, que se unen en otros sitios, no en los receptores sur-1 de la sulfonilurea, sino en otros sitios se unen, pero provocan lo mismo, o sea, cierre de canales de potasio, despolarización de la membrana, entrada de calcio por apertura de los canales de calcio y liberación de la insulina que está depositada en la célula. Bueno, esta es una lámina para recordar las diferentes sulfonilureas que han salido al mercado. Tenemos la clorpropamida y la tolbutamida, fueron las insulinas de primera generación, ya no están en el mercado. Eran sumamente peligrosas. Yo llegué a ver Davinese todavía en el mercado, en tabletas de 250, producía hipoglicemias severas. Era, por eso con el tiempo pues salió del mercado. Después las de segunda generación, como la glibenclamida, que todavía sigue en el mercado y es uno de los medicamentos que más se usa, a pesar de sus riesgos de hipoglicemia, que, bueno, les incluyo los nombres comerciales para que los que no son médicos pues lo puedan identificar en un momento determinado. Si tú quieres aconsejar a un paciente con respecto a los riesgos de tomar euglucón, pues tienes que saber que esa es glibenclamida. Antes se usaban dosis muy altas, eso incluso de 15 miligramos, ya eso prácticamente no se está usando. A veces en pacientes jóvenes y con bajo riesgo de hipoglicemia uno puede usar dosis de 5 miligramos, generalmente combinados con otro medicamento para potenciar los efectos de esto, que tiene un buen efecto hipoglicemiante, pero evitar los riesgos de hipoglicemia. Está la glicacida, que también está en el mercado como Diamicron o como glicacida. La glipicida estuvo un tiempo aquí en el mercado en Venezuela como mini-diap de 5 miligramos, su efecto es muy parecido al de la glibenclamida. Y la glimepirida, que también está en el mercado como glimepirida, el nombre del laboratorio que lo patentó inicialmente es Amaril, vienen tabletas de 2 y 4 miligramos. Incluso ahorita tenemos disponibles para sus pacientes, si tienen necesidad, tenemos disponibles por pena diabetes
para entregar medicamentos que llegaron por la Organización Panamericana de la Salud, glimetrida, que es un buen hipoglicemiante oral. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la sulfonilurea, de ese antidiabético oral que tenemos una amplia experiencia? Como ustedes vieron, pues está desde los años 50. Pues, ha venido mejorando un poco en su efectos. Han salido los que tenían más riesgos y desventajas y han quedado los más tolerados, los mejor tolerados. Entonces tenemos una amplia experiencia clínica con este medicamento. Han demostrado reducción del riesgo microvascular, ¿okay? Como lo vimos en el estudio UCA-PDS, que les dije que ese estudio hecho en el Reino Unido en diabéticos tipo 2, que ha sido como que ha sido una guía pues en cuanto al manejo de la hiperglicemia en pacientes diabéticos tipo 2, tiene una buena eficacia, las sulfonilurias tienen una buena eficacia bajando la glicemia, y uno de los factores más importantes y que todavía hace que muchos de nuestros pacientes la sigan usando, incluso a veces pacientes en los cuales uno no lo recomendaría como pacientes de cierta edad, es su bajo costo. Y es la que está incluida en la mayoría de los programas de salud, no solo de Venezuela, es la que reparte el Ministerio de Salud, aunque últimamente de ellos no han llegado, ahorita nos llegó por OPS, también nos llegó glibenclamida, pero es la que la mayoría de los sistemas nacionales de salud reparte a nivel de todos los países por el bajo costo que tiene. ¿Cuáles son sus desventajas? Pues su mayor desventaja es la hipoglicemia, que incluso puede ameritar hospitalización, y lo hemos visto mucho ahora con la escasez de medicamentos, porque los pacientes a veces no estaban recibiendo sulfonilureas y la han usado por la situación país y han caído en hipoglicemia. Pueden producir aumento de peso, hay reacciones cutáneas, que bueno, esto es como cualquier otro medicamento, reacciones en piel, puede provocar náuseas, aunque ese es un efecto que realmente uno no ve mucho desde el punto de vista clínico. Y uno de los efectos que más pues, se cuestiona es un posible efecto, o hay un efecto aumentando el riesgo cardiovascular a largo plazo, porque disminuye el preacondicionamiento isquémico y puede provocar arritmia. Y a largo plazo hay muchos trabajos que hablan de que las sulfonilureas, especialmente la glibenclamida, pueden estar asociadas a aumento del riesgo cardiovascular y a una falla temprana en el tratamiento, agotamiento de ese páncreas por ese estímulo permanente de la secreción de insulina. Bueno, contraindicaciones, bueno, no se usa en diabetes tipo 1, hay que tener cuidado con la insuficiencia renal, eso es muy importante, ¿ok? La vigilancia de la función renal en nuestros pacientes portadores de diabetes. En el embarazo, aunque vamos a ver más adelante, lo voy a comentar, no se usaba porque el gol estándar para el tratamiento de las diabéticas embarazadas es la insulina. Hay ya trabajos usando incluso glibenclamida en pacientes diabéticas con pues una buena, cierto margen de seguridad. Ellas generalmente tienen una fuerte unión a proteínas, son metabolizadas a nivel hepático y sus metabolitos son eliminados bien sea por vía de las heces o por vía renal. Entonces, tanto en pacientes con falla hepática como en insuficiencia renal, son medicamentos que hay que disminuir, ajustar dosis o incluso quitar, pues después de cierto nivel de deterioro renal. Ok, como vimos, las metiglinidas que les dije, pues van a actuar más o menos por el mismo mecanismo de la sulfonilurea, cerrando los canales de potasio, abriendo los canales de calcio y provocando una exocitosis o liberación de la insulina que está acumulada en las células beta pancreáticas por exocitosis. Las metiglinidas se han usado, ha sido menos difundido su uso que la sulfonilurea. En el país hasta no hace tanto tiempo estuvo Novonor, que era repaginida. Su efecto es más o menos similar al de la sulfonilurea, pero es más corto el efecto. Ellas estimulan la secreción de insulina y van a actuar especialmente a nivel de la glicemia postprandial. Son útiles en ese sentido, tienen cierto margen de seguridad, son peligrosas si el paciente deja de ingerir alimentos,
Entonces es importante pues hacer las recomendaciones. Tienen un nivel de eficacia que también es relativamente bueno. Sin embargo, no hay tanta experiencia como las que se tiene con la sulfonilurea. Bueno, generalmente bien tolerados, tienen un comienzo de acción rápido y tienen una duración más corta. Por eso pues tienen menos riesgo de producir hipoglicemias que se mantengan en el tiempo, como pasa con la sulfonilurea. El costo no es tan bajo como el de la sulfonilurea, pero bueno, es accesible y disminuye predominantemente la glicemia postprandial. El riesgo, las desventajas, bueno, la hipoglicemia, el aumento de peso, la frecuencia de la dosis debe consumirse antes de las comidas y también está asociada a disminución del preacondicionamiento isquémico. Estoy incluyendo, aunque no me gustan las marcas comerciales, porque, bueno, sobre todo para los educadores les es útil para cuando hablen con un paciente. Los médicos pues generalmente conocen el genérico y la marca comercial, pero si ven un paciente y quieren aconsejarlo o ayudarlo en el control de su diabetes y él le da el nombre comercial, pues deben saber de qué tipo de medicamento está hablando. Las contraindicaciones de ellas son similares a las de las otras medicamentos. Su metabolismo es más que todo a nivel hepático, ¿ok? Y se elimina por vía renal en alrededor de un 10%. Las biguanidas. Las biguanidas son medicamentos con un efecto sensibilizador de la insulina. Esto es otro grupo. Entonces ya vimos las que son secretagogos, que sulfonilurea y metiglinida. Ahora vamos con las biguanidas, que realmente es una sola, que es la metformina, la que tenemos en el mercado. Que son medicamentos que tienen efecto sensibilizador de insulina, con predominio de acción a nivel hepático. Disminuye la gluconeogénesis, ¿ok? Que es la formación de glucosa para depositar en el hígado. Una de las formas, a partir de sustratos diferentes a la glucosa, mejora la utilización o consumo de glucosa tanto por el músculo como por el tejido adiposo. Se elimina en un 90% por vía renal, por lo tanto se requiere un ajuste de dosis cuando hay enfermedad renal crónica, dependiendo de la tasa de filtración, pero ha habido cierta flexibilización más reciente con la metformina para el ajuste que se hace, que ya lo vamos a ver más adelante. Actualmente es el medicamento de primera en línea, recomendado no solo por el ADA, por todas las organizaciones que manejan el tratamiento de la diabetes, es el medicamento de primera línea. Su mecanismo de acción, ella va a actuar activando la proteinquinasa dependiente de AMP, va a disminuir la acción de la acilcodencil, ay, perdón, ya va, que se me fueron aquí. Ya, esta pantalla está muy sensible. Bueno, ella va a disminuir la expresión de estas proteínas ligadoras de ésteres de los receptores de esteroles, la expresión de estos receptores nucleares, va a producir una disminución de la expresión de los genes de las enzimas lipogénicas, va a aumentar la oxidación de los ácidos grasos, disminuye la síntesis de VLDL, y va a disminuir va a aumentar la sensibilidad hepática a la insulina. El efecto de la metformina es más que todo a nivel hepático realmente. Ella ayuda a la acción de la insulina también porque favorece la fosforilación de los residuos de serina que están en el receptor de insulina. Ella a nivel digestivo va a provocar una disminución de la absorción de glucosa, algo que es discreto, ¿ok? Y a nivel, como dijimos, de músculo y tejido adiposo, va a aumentar el consumo de ellas, la utilización de la glucosa por ambos tejidos. Entonces vemos que tiene una acción a nivel hepática, que es la más importante, ¿ok? A través de esa modificación de la proteína de unión a elementos reguladores de esteroles, y que eso hace que disminuya la neoglucogénesis y que haya un aumento de la utilización de los ácidos grasos para producir una disminución de ellos a nivel periférico.
y a su vez pues va a provocar esta sensibilidad a nivel, va a sensibilizar a nivel de los tejidos periféricos para una mejor utilización de la glucosa. Ok, entonces las biguanidas, como dije, lo que tenemos es la metformina, que va a venir, bueno, ustedes han oído todo el tiempo pues sus diferentes nombres comerciales, glucofage, además de la metformina de liberación regular, aparece después las metforminas que son de liberación prolongada o controlada, que son las formulaciones XR, también la hemos tenido en forma de glafornil, como Metfor, diaformina LP, y ahora como Canfir. O sea, son diferentes nombres comerciales que tiene la metformina. Vienen tabletas de 500, de 850 y de 1000 miligramos para la deliberación regular. Y la XR pues viene de 500, de 750 y de 1000. Las dosis con la metformina, una cosa importante por los efectos a nivel gastrointestinal, es ir dosificando progresivamente, comenzar con una dosis baja, preferiblemente antes de la cena, ir aumentando la dosis, se puede dar una dosis, se dice que para metformina de liberación regular, normal, puede llegar incluso hasta 3000 miligramos, aquí aparece 2550. Y para la liberación controlada, prolongada, una dosis menor de 2500. Entonces, con respecto a las biguanidas, a esta metformina de la cual estamos hablando, que dijimos que es una droga que es la droga de elección para iniciar el tratamiento en pacientes con diabetes, cuando el paciente debuta con diabetes. Es la droga de elección para iniciar el tratamiento. ¿Qué hace que sea esa droga de elección? Que hay una amplia experiencia en su uso, que no genera aumento de peso, que tiene un muy buen perfil de seguridad. O sea, rara vez, las hipoglicemias son raras, ¿ok? Que se encontró que además de la relación con la reducción de enfermedad microvascular, también hay reducción de eventos cardiovasculares y disminución de la mortalidad cardiovascular. Eso se vio en el estudio KPDS, aunque no es de las drogas que se diga que disminuye el riesgo cardiovascular de manera muy efectiva como otras que han aparecido más recientemente, pero es una droga que tiene un perfil de seguridad bastante bueno. Tiene una buena eficacia bajando la hemoglobina glicosilada y otra cosa bien importante es que tiene un bajo costo. Bueno, un bajo costo en cualquier parte del mundo, menos en nuestro país, que está a precios altos. También tenemos disponibilidad a través de FENADIabetes para entregar a nuestros pacientes en este momento metformina, tanto de 500 como de 750 o de 1000 miligramos de liberación prolongada. Entonces recuerden bien esta droga porque es quizás la droga más segura. ¿Cuáles son sus desventajas? Los efectos gastrointestinales, diarrea, dolor abdominal, a veces sabor metálico en la boca. Sí puede aparecer diarrea, pero de verdad que no es un efecto colateral que por lo menos en mi experiencia vea con tanta frecuencia y se ve menos en las presentaciones de liberación prolongada, ¿ok? Se recomienda darlo con la comida para, hay algunos que reportan una mejor tolerancia. Está asociado a acidosis láctica. Recuerden que dijimos que la primera biguanida, la fenformina, fue retirada del mercado por acidosis láctica. Eso se ve mucho menos con la metformina, pero sin embargo debemos tener cuidado en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que tienen una hipoxia, que tienen enfermedad renal avanzada, pacientes que están deshidratados para darle este medicamento porque puede aparecer acidosis láctica, pero es un efecto colateral muy poco frecuente. La deficiencia de vitamina 12 con el tratamiento prolongado sí hay que recordarla y hay que suplementarla. Las alergias son muy raras y contraindicar función renal reducida es relativo porque se puede usar con ajuste de la dosis a niveles de filtración glomerular incluso por debajo de 45, ya por debajo de 30 cc de filtración glomerular si se recomienda descontinuar. Entonces, bueno, aquí está, en insuficiencia renal, cuando hay una tasa de filtración glomerular por debajo de 30, pues no se debe dar.
en condiciones en las cuales creemos que puede presentarse acidosis, hipoxia, pacientes deshidratados, pacientes con mucho riesgo, con insuficiencia cardíaca, deteriorado. Durante el embarazo y la lactancia tiene un asterisco porque aunque antes era una contraindicación, ya ahorita hay una experiencia, no podemos decir que tan grande, pero sí hay una buena experiencia dando durante el embarazo y no se ha visto asociado a alteraciones del feto, alteraciones genéticas en el feto, ni a hipoglicemia, incluso se puede usar durante la lactancia, a pesar de que pasa a la leche materna, no se ha visto que provoca mayores repercusiones o que provoca repercusiones en el niño. Su eliminación es renal y bueno, por lo tanto, vigilar esto. Pues. Después de que se llega a 45 de tasa de depuración o de tasa de filtración glomerular, se debe ajustar la dosis y bajar la dosis de metformina a la mitad. Y por debajo de 30, sí ya no es conveniente usar. Estos son trabajos en los cuales, como se buscó revisar el efecto de la metformina sobre el riesgo de eventos cardiovasculares. Esto es un metaanálisis, en el cual revisan muchos estudios, en los cuales se había usado metformina y buscar a ver si realmente tenía un efecto sobre eventos cardiovasculares y de mortalidad general. Pero realmente ellos encontraron que no aumentaba, pero tampoco disminuía los eventos cardiovasculares. O sea, cuando se ponía en comparación con otros medicamentos. Pero frente a placebo, por supuesto, sí tenía un efecto y sobre todo demostró una correlación significativa de la droga provocando beneficios cuando los pacientes se reclutan a edades más tempranas. Por supuesto, eso tiene que ver con un efecto que se ha visto a largo plazo entre nosotros debemos lograr obtener un control óptimo de nuestros pacientes diabéticos una vez que se hace el diagnóstico, y si es posible antes, o sea, cuando ya los pacientes tienen factores de riesgo con cambios del estilo de vida, porque entre más temprano se consiguen las metas adecuadas, pues se produce lo que se ha llamado memoria metabólica y el paciente va a evolucionar mucho mejor. Y el riesgo tanto de enfermedad cardiovascular como de las complicaciones microvasculares, pues va a ser menor. Que a cuando ustedes toman un paciente que ya tiene 10 años siendo diabético, 15 años, y entonces queremos optimizarlo, que no lo vamos a dejar de hacer, pues vamos a optimizar su tratamiento. Pero ya primero vamos a tener limitaciones en las metas que queremos alcanzar por las complicaciones y ya las posibilidades de reducir esas complicaciones va a ser mucho menor porque ya han venido evolucionando. Se encontró en esa revisión que sí pudiera asociarse la monoterapia con metformina a una mejoría de la supervivencia. Otros medicamentos como las tiazolinedionas o glitazonas son medicamentos con efectos sensibilizadores de insulina con predominio de acción en los tejidos periféricos, especialmente en músculo y muy especialmente en tejido adiposo. Esos medicamentos activan el factor de transcripción nuclear de la proliferación de los peroxisomas gamma, el PPAR gamma, aumenta la captación de glucosa en músculo y tejido adiposo, aumenta la adipogénesis y la lipogénesis, disminuye esa formación de glucosa a nivel hepático, tiene una ventaja sobre otros que mejora discretamente el perfil lipídico. Ellas van a actuar, como dijimos, a nivel especialmente de la estimulación de los PPAR gamma, aumenta la masa de tejido adiposo, o sea, produce el almacenamiento, pero disminuye la liberación de ácidos grasos que contribuye a la resistencia a la insulina, mejora la entrada de glucosa o la utilización de glucosa por los tejidos periféricos, a nivel hepático va a disminuir la gluconeogénesis, ¿ok? También tiene un efecto favorable sobre las adipocitoquinas, que son esas sustancias secretadas por el tejido adiposo que habíamos visto en la clase pasada, que sabíamos que cuando hay obesidad, el tejido adiposo se torna disfuncional y va a modificar la secreción de esas sustancias que son propias de él y que se han llamado adipocitoquinas, entre ellas la adiponectina, que es favorecedora más bien, disminuye la resistencia a la insulina y es antiateromatosa, ella aumenta por el efecto de ella, y disminuyen factores proinflamatorios y que aumenta la resistencia a la insulina, como la resistina,
el factor de necrosis tumoral alfa. Van a producir un aumento de la secreción de insulina a través de la disminución de todos esos factores que van a aumentar la resistencia a la insulina. Y bueno, disminuye la producción de ácidos grasos libres y en ese sentido van a disminuir los triglicéridos. Entonces, bueno, las glitazonas o tiazoledinedionas tienen un mecanismo que en teoría es bastante bueno y que era una droga que a mí me parecía muy esperanzadora, sobre todo porque actuaba a nivel del tejido adiposo, pero lamentablemente dos de ellas fueron sacadas del mercado por efectos colaterales graves, como fue la trioglitazona que salió por daño renal irreversible grave, fue sacada del mercado, y la roxiglitazona que fue después sacada del mercado por aumento de los eventos cardiovasculares. Ahorita solo queda en el mercado la pioglitazona, que también cayó en desuso en varios países. Aquí en el país salió del mercado hace tiempo, pero sé que todavía hay países en los cuales se está comercializando. Incluso vi unas propagandas ahorita en el A donde ya sale, o sea que hay países donde se sigue usando. Ellos tienen una buena eficacia, tienen un efecto favorable, además de sobre la glucosa, sobre el perfil lipídico, disminuye triglicéridos, tienen el riesgo de hipoglicemia no es tan alto como el de la sulfoniluria, pero entre las desventajas, ganancia de peso, edema, está contraindicado en pacientes con insuficiencia cardíaca, se ha visto fracturas, aumento de la resorción ósea en pacientes con el uso prolongado, aumento de eventos cardiovasculares, tienen un warning por parte de la FDA, están contraindicados, difícil de usar en pacientes con cardiopatía, y recordar que tienen problemas, se metaboliza a nivel hepático y por lo tanto no debe ser usado, o cuando hay alteraciones hepáticas, o si cuando hay su uso, se alteran las transaminasas. Realmente no se usa en diabetes tipo 1, en embarazo y lactancia no hay una experiencia con eso que yo conozca. No se usa en insuficiencia cardíaca ni pacientes que hayan tenido un síndrome coronario o síndrome coronario agudo. Ok, en pacientes ancianos con insuficiencia renal leve o moderada no son una droga de elección. Entonces, bueno, fíjense lo que les dije. Este medicamento, la roxiglitazona, salió al mercado. Lo que queda es la pioglitazona, que aquí estaba con este mismo nombre comercial de Lacto, y había incluso en combinación con metformina. ¿Ok? Como ustedes van a ver en las presentaciones de los medicamentos, casi todos vienen combinados con metformina, la sulfonilurea, las metiglinidas sí no, pero las sulfonilureas vienen combinadas con metformina, las tiazolidinedionas vienen combinadas con metformina, y los otros medicamentos orales que vamos a ver, pero también generalmente vienen combinadas con metformina. La metformina es una droga muy importante que se mantiene incluso en el tratamiento, incluso en las recomendaciones del ADA de este año, como vamos a ver, se mantiene con cualquier combinación de tratamiento, incluso con insulina. Bueno, esto fue con respecto a la roxiglitazona, que los beneficios de la roxiglitazona no compensan sus riesgos debido al aumento del riesgo cardiovascular y fue sacada del mercado. Vamos a recordar también, bueno, les voy a decir ahora cuando veamos otras drogas, que después del 2008, la FDA, en vista de esto que se presentó con la roxiglitazona, decidió pedir estudios de seguridad cardiovascular a casi todas las drogas que han ido saliendo para el tratamiento de la diabetes. Bueno, voy más rápido porque voy ya con el tiempo. No sé si tenemos el tiempo limitado, me dijiste, José. Bueno, me están oyendo bien, ¿no? Sara, sí, todo va bien y por el tiempo tienes libertad, no te preocupes. Ah, ok, ok. Está muy buena tu presentación y de verdad te felicito. Siga. Gracias. Ok, entonces fíjense, los inhibidores de alfa-glucosidasa son medicamentos que actúan a nivel gastrointestinal. Estos medicamentos producen una inhibición competitiva sobre esta enzima, que es la alfa-glucosidasa, que se encuentra en el borde del cepillo del intestino, del endotelio, del intestino delgado, del epitelio, perdón, del epitelio intestinal a nivel del intestino delgado, y que es la encargada de la hidrólisis de
los carbohidratos, de degradar los carbohidratos para que se conviertan en glucosa, oligosacáridos, trisacáridos, disacáridos, para convertirlos en glucosa y que puedan ser absorbidos. Ella produce una absorción lenta de los carbohidratos y ellos son trasladados hacia el colon y eso produce un efecto importante sobre la glicemia postprandial. No está asociada a hipoglicemia, es una droga que tiene un buen perfil de seguridad porque no se absorbe, pero bueno, aquí la que hemos tenido es la carbosa, ¿ok? Se da 30 minutos antes de las comidas, tiene una vida media corta, disminuye más que todo la glicemia postprandial. Es un medicamento no sistémico, disminuye los picos postprandiales, que sabemos que los picos postprandiales, esa variabilidad glicémica, que no es la glicemia basal en la mañana en ayuna, que es lo que todo el mundo cuida, sobre todo los pacientes. Si uno pregunta, ¿se ha hecho los controles? Sí, sí, todos en la mañana también. Acuérdense que hay excursiones de la glicemia en los periodos postprandiales que pues van a provocar un aumento importante de las complicaciones a largo plazo. Entonces debemos cuidarla. Este es un buen medicamento en pacientes que tienen complicaciones. Al no ser sistémico, pues tiene una baja tasa. El problema muy grave, y que yo que he tratado de verdad de usarla en pacientes míos, es los efectos colaterales a nivel gastrointestinal, que, bueno, obviamente los pacientes no lo toleran, produce una flatulencia, meteorismo, disconfort abdominal, diarrea, entonces eso limita mucho su uso. Hay pacientes que yo se los he colocado y me dicen, bueno, combinados con otros medicamentos, y me dicen, bueno, doctora, yo me los tomo el día que no voy a salir de mi casa, porque no puedo salir de mi casa cuando necesito ir al baño, cuando tengo una flatulencia importante, cuando siento distensión abdominal, meteorismo. Entonces, la tolerancia lamentablemente es muy baja. Eh, pero por otro lado es un buen medicamento, pero se usa poco por eso. Está contraindicado en colon irritable porque sería peor, por supuesto, el efecto a nivel gastrointestinal, en cirrosis hepática y cuando hay falla renal con una tasa de filtración glomerular muy baja. En el embarazo se ha usado, sí se ha usado y al no ser un medicamento sistémico, aunque no tiene una aprobación o una indicación franca por parte de la FDA, pues sí hay alguna experiencia usando. Bueno, y llegamos a las incretinas, a los medicamentos que van a actuar sobre lo que es el sistema incretina. Entonces, fíjense, ¿qué son las incretinas? Aquí hay dos moléculas principales, que sería el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, que es el GIP, y el péptido similar al glucagon, que es el GLP-1, que son péptidos intestinales que se liberan. Ellos se producen a nivel del intestino delgado, en duodeno y primera porción del hilo, y que se liberan en función de la cantidad de glucosa o nutrientes que entran al intestino. ¿Ok? ¿Y qué es lo que ellos hacen? Ellos ejercen un mecanismo del control de los niveles de glucosa en sangre a través de la promoción de la secreción de insulina, lo cual es conocido como efecto incretina. Y además el GLP-1 también suprime la liberación de glucagón. Estos péptidos llegan a la sangre y son metabolizados rápidamente por una enzima que es la dipeptidilpeptidasa 4 y que hace que se reduzca su vida media de forma importante. Por lo cual esto ha sido utilizado como otro recurso terapéutico, la inhibición de esta hormona que degrada estos péptidos, nos va a ayudar a prolongar la presencia de estos péptidos a nivel gastrointestinal para mejorar el control de la glicemia. Entonces, entre los que actúan por este sistema incretina tenemos los inhibidores de esa enzima, de la dipeptidilpeptidasa 4, que producen, ella ejerce una inhibición, estos medicamentos tienen una inhibición selectiva, competitiva y reversible sobre la degradación de estos péptidos intestinales, del GLP-1 y el GIP. Mejora la función secretora de la insulina por parte de la célula beta pancreática y también disminuyen la secreción de glucagón dependiente de glucosa. Entonces, la llegada de estos inhibidores de PP4 ha sido un recurso terapéutico, por lo menos yo creo que en mi experiencia clínica y en las de todos, muy importante, porque son unas drogas que tienen un margen de seguridad bastante bueno, ¿ok?
en cuanto a hipoglicemia, en cuanto a asociarlos en pacientes que tienen ya falla renal, vamos a ver más adelante, que prácticamente se pueden usar en cualquier estadio de enfermedad renal, con ajuste de dosis algunos y sin ajuste de dosis en el caso de la linagliptina, que la teníamos aquí en el país, ahorita no la tenemos, pero la hay en otros países. Entonces, y que te dan un margen de seguridad bastante bueno, sobre todo en pacientes ancianos que tienen ya larga data con la diabetes y que tienen complicaciones, provoca mucha tranquilidad. Lamentablemente, prácticamente todos habían salido del país, la sitagliptina, la vildagliptina, la saxagliptina, todas estaban en el país, la linagliptina, salieron del país. Ahorita otra vez tenemos sitagliptina, comercializada por laboratorios Leti y Pharma, no quiero hacer una propaganda, son los únicos que la tienen, y que, bueno, es muy conveniente porque, como les digo, ha sido una gran adquisición desde el punto de vista del arsenal terapéutico en diabetes tipo 2. Entonces, bueno, lo que dijimos, estos inhibidores de PP4 van a actuar aquí, ¿ok? Bloqueando a esta enzima que degrada rápidamente los polipéptidos, estos péptidos intestinales, y eso permite que ellos ejerzan su acción de manera más expedita, pues. Aumentan entonces la liberación de insulina con captación de glucosa a nivel periférico, y a su vez van a disminuir la producción de glucagón y por lo tanto se disminuye la liberación de glucosa a partir del hígado. Van a disminuir la producción de glucosa hepática. Como digo, son unas drogas que combinadas con metformina, que todas ellas prácticamente vienen combinadas con metformina, porque el efecto hipoglicemiante de ellas, a pesar de que es parcial, pues no es tan potente como el de las sulfonilureas o el de la metformina. Entonces, la mayoría de los casos, ellas vienen combinadas con metformina. Tienen muchas ventajas, no generan hipoglicemia, lo cual te da una tranquilidad importante con tus pacientes, sobre todo de cierta edad. Disminuyen tanto la glicemia basal como postprandial, no tienen efectos sobre el peso, ¿ok? Como las sulfonilureas y las tiazolideronas pueden aumentar el peso, que es uno de los efectos que más nos van, aunque es algo que no es tan importante, pero estas no tienen efectos sobre el peso y son muy bien toleradas. Se habló mucho de pancreatitis con inhibidores de P4 y más con los análogos de GLP-1 que vamos a ver ahora, pero realmente en trabajo a largo plazo se ha visto que esto no es tan importante. Reacciones de urticaria, en edema, yo de verdad he usado todas las inhibidores de PP4 a largo plazo y no he visto, tengo pacientes que las traen de fuera, jamás he visto con ninguna de ellas realmente reacciones importantes, pero puede pasar con cualquier medicamento, por supuesto. Entre esos inhibidores, bueno, tenemos la sitagliptina, que era conocida como Januvia o Janumet cuando viene combinada con metformina, la vildagliptina, ¿okay? Que aquí en el país la había como Galbus o Galbusmet combinado con metformina, la saxagliptina, que aquí combinada con metformina era el Combiglice, la linagliptina, que realmente era una muy buena droga, como digo, se puede usar en enfermedad renal sin ningún tipo de ajuste, ya no está en el mercado. Se va a dejar de usar en pacientes con insuficiencia renal, pero como les dije, se puede hacer ajuste de dosis, ¿ok? Sobre todo cuando los valores ya están por debajo de 40, se disminuye la dosis, o sea, cuando están entre 30 y 50 cc minutos, se ajusta la dosis, se disminuye la dosis de cualquiera de esos inhibidores de PP4 a la mitad. Y si es linagliptina, no lleva ajuste renal. Entonces, es muy útil. Después ahora tenemos los agonistas del receptor de GLP-1. Estos son medicamentos que también ha sido su entrada al arsenal terapéutico no solo en diabetes, sino ahora más recientemente en obesidad, es muy útil. Ellos tienen una acción, su efecto es igual al del GLP-1 que se secreta a nivel intestinal y van a producir los mismos efectos. Aumento de la secreción de insulina por las células betas dependientes de glucosa y disminuye la producción de glucagón.
restablece la respuesta insulínica en su primera fase, ellos retardan el vaciamiento gástrico y por lo tanto dan una sensación de plenitud. Los pacientes disminuyen el apetito, no solo por esa sensación del estómago lleno, sino también porque tiene efectos sobre los receptores hipotalámicos para la saciedad. Y por eso es que les digo que más recientemente algunos de estos medicamentos han sido probados por la FDA para el tratamiento de la obesidad, porque se ve que es un recurso terapéutico importante. Estas drogas, nosotros tuvimos en el país el Exenatide, a ver si, bueno, sus efectos más importantes son náuseas, vómitos y sobre todo náuseas y vómitos al comienzo, porque se crea tolerancia, pero náuseas y vómitos puede haber al principio por por esa falta de vaciamiento gástrico, pero generalmente se crea tolerancia y los pacientes lo toleran muy bien. Las hipoglicemias son cuando se combinan con otros medicamentos, pero no son medicamentos que producen realmente hipoglicemia. Entonces, hipoglicemia, su ventaja, hipoglicemia infrecuente, no aumentan de peso. Más bien, es la única de los... Bueno, se habla de que la metformina también puede producir una discreta pérdida de peso en los pacientes diabéticos obesos, pero los análogos de GLP-1 tienen una comprobada efecto sobre el peso. Por eso es que han sido probados en obesidad. Entonces, y lo otro bien importante de estos medicamentos que ha hecho que la modifique, modifique incluso su algoritmo de tratamiento para los pacientes diabéticos con riesgos cardiovasculares, que ellos han demostrado una disminución de enfermedad cardiovascular cuando se usan a largo plazo. Disminuyen la liberación de glucosa postprandial, tienen un efecto sobre ella. ¿Cuál es sus limitantes? Los efectos gastrointestinales, bueno, esas náuseas que pueden haber al principio, que el paciente deja un poco de comer, pierde el apetito, pero que después se hace bastante tolerable. Yo tengo experiencia dándolos y verdad que los pacientes lo toleran muy bien. Y realmente en pacientes obesos, diabéticos, que que están descompensados, si tú les das insulina van a subir más de peso, pero si tú le das agonistas de GLP-1 combinados con tratamiento oral, la respuesta de verdad es maravillosa. Y los pacientes van a perder peso, lo cual es un gran recurso. Las pancreatitis, aunque se han reportado, pues realmente no han sido estudios a largo plazo limitantes para el uso de estos análogos de GLP-1. Bueno, ¿cuál es la desventaja más importante que yo le doy a estos medicamentos? Por supuesto, es el costo, son costosos y que es inyectable. Hay pacientes que, bueno, que no se quieren inyectar insulina y tampoco se quieren inyectar estos medicamentos. Su seguridad a largo plazo, bueno, ya se tiene experiencia, esto quizás no se tiene una experiencia tan a largo plazo como con otras drogas, pero sí ya tiene tiempo usándose y se ha visto que sus efectos o su costo-beneficio, sus efectos favorables son mucho mayores que las complicaciones que puedan presentar. Esto realmente tampoco constituye un problema, no se ha visto a largo plazo. Bueno, aquí tenemos algunas de las presentaciones comerciales, el Exenatide y el Exenatide LAR, que lo teníamos aquí en el país, se llamaba Vieta, ya no lo tenemos, y el liraglutide, que se comercializa, aquí no ha llegado, ya estaba aprobado incluso por el Instituto Nacional de Higiene cuando comenzó este problema que tenemos con los medicamentos, que es la Victoza. Yo tengo pacientes que lo traen de afuera y que de verdad les ha ido muy bien. Por último, dentro de estos antidiabéticos orales, vamos a hablar de medicamentos que nunca llegaron aquí al país, que son los inhibidores de los cotransportadores de sodio glucosa tipo 2. Estos medicamentos lo que hacen es inhibir a nivel del túbulo proximal, ¿okay? La actividad de estos cotransportadores, que son los que hacen que un 90% de la glucosa que es eliminada o filtrada por aquí, por el glomérulo, por el riñón, se reabsorba y vuelva a pasar a la sangre, lo cual es un mecanismo que también contribuye a la elevación de la glicemia en los pacientes con diabetes tipo 2. Entonces, estos medicamentos bloquean la actividad de estos transportadores y hacen que se produzca una pérdida importante de glucosa por la orina, un efecto glucosúrico que va a contribuir a bajar la glucosa y que
pues va a ayudar a a que baje la glicemia, ¿ok? Sin actuar a nivel de la insulina. Produce una diuresis osmótica, aunque se está perdiendo azúcar y se está perdiendo agua, va a provocar una reducción importante de la glicemia con un bajo riesgo de hipoglicemia. También producen pérdida de peso, lo cual es un efecto favorable, es un mecanismo independiente de insulina, incluso se ha usado en diabéticos tipo 1, que sigue todavía cuestionada por el aumento de cetoacidosis diabética en algunos pacientes que estaban usando esto por la deshidratación que puede producir más que todo el medicamento, por la pérdida de agua. Vamos a ver, está asociada, se ha visto sobre todo en un estudio que fue el EMPA-REC, asociado al uso de empaglifosina, que es uno de estos medicamentos inhibidores de los cotransportadores de sodio glucosa tipo 2, una disminución importante del riesgo cardiovascular, que aparece incluso al inicio del tratamiento con este tipo de medicamentos. Se piensa que es más un efecto que es de tipo hemodinámico, pues pacientes que son hipertensos, que tienen un aumento del volumen plasmático, porque también tienen aumento de peso, pues esto les va a provocar pérdida de peso, reducción de la bulimia un poco, va a bajar la glicemia, o sea que tienen efectos que hacen que a largo plazo pues disminuya el riesgo cardiovascular. Esto es como un resumen de todas las drogas que venimos viendo, bueno, las bigonidas, que solamente tenemos la metformina, activa la quinasa activada por AMP, ¿ok? Y eso va a provocar una serie de consecuencias que disminuye la producción hepática de glucosa y también aumento de la sensibilidad de la insulina a nivel periférico. Como dijimos, es la droga con la que se tiene una muy buena experiencia y es la droga de inicio y que se deja prácticamente combinada con cualquier otro tipo de tratamiento. Prácticamente no produce hipoglicemia, sin efecto en el peso, incluso en algunos una discreta pérdida de peso, y que se ha visto una reducción de los eventos cardiovasculares cuestionada, no es algo directo, incluso aumento de la sobrevida general en pacientes que la consumen. Los efectos son a nivel gastrointestinal, que realmente con estas presentaciones de liberación prolongada ha disminuido mucho. El riesgo de acidosis láctica, bueno, eso es lo que nosotros debemos controlar, seleccionando los pacientes o suspendiéndolas. Cuando nuestros pacientes los vemos, por ejemplo, deshidratados, hipóxicos, que caen en insuficiencia cardíaca, un paciente que se va a hacer un estudio con medios de contraste yodado, o un paciente que va a cirugía, una cirugía mayor, debe suspenderse la metformina 24 horas antes de la cirugía y debe mantenerse suspendida mientras el paciente tenga limitaciones para la ingestión de alimentos, unas 48 horas. La sulfonilurea es de las drogas que, la primera que salió prácticamente para el control de la glicemia, desactiva los canales, o sea, cierra los canales de potasio dependiente de ATP, abre canales de calcio, aumenta la secreción de insulina, es la que está asociada con más falla de tratamiento a largo plazo, se supone por agotamiento de las reservas de insulina en el páncreas, tiene amplia experiencia, disminuye el riesgo microvascular, pero no, a pesar de que se vio cierta asociación con disminución del riesgo vascular, del macrovascular, fue asociado solo a disminución de la glicemia, pero no propiamente por la droga, y más bien se ha visto que puede aumentar el riesgo cardiovascular a largo plazo y que puede producir arritmias porque disminuye el preacondicionamiento isquémico. Aumenta de peso, tiene un riesgo de hipoglicemia alto, sobre todo la glibenclamida. La glicazida y la glimepirida producen menos riesgo. La glimepirida, sobre todo, que se dice que es una sulfonilurea de tercera generación, tiene buen efecto en pacientes ancianos, ¿ok? Se puede dar cuidando controles de glicemia. Las tiazolinerdionas, que bueno, eran unos medicamentos que actúan a través de la activación del PEPAR gamma y que su perfil sonaba muy bien, sobre todo porque tiene efectos también a nivel de la parte del lípido, pues han tenido efectos colaterales que ha hecho que 2 de ellas salgan, que aumento de riesgo cardiovascular, incluso con todas, que hace que se tenga todavía cierto cuidado, y que, bueno, solamente la pioglitazona que en el mercado, aquí no la tenemos. El alfa-glucosidasa es un excelente medicamento, no tiene efecto sistémico, actúa solo a nivel intestinal. Su problema, la intolerancia a nivel intestinal es de verdad terrible, los pacientes no lo quieren tomar.
Y aquí nos quedarían los inhibidores de PP4, que como les digo, han sido esa adquisición de esos medicamentos ha sido una gran ventaja por su seguridad, por el bajo riesgo de hipoglicemia, bien tolerado, porque se pueden usar en pacientes incluso con falla renal con ajuste de dosis. Y de los inhibidores de o transportadores de sodio glucosa tipo 2, bueno, hasta ahora incluso la ADA modificó con ellos también sus indicaciones, recomendándolos en pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular. La verdad, yo no tengo ninguna experiencia, no lo he usado, no llegaron aquí al país. Tampoco tengo pacientes que los estén trayendo de fuera hasta este momento. Uno solo lo estaba trayendo y después lo dejó de tomar porque fastidiaba el tener que estar orinando en momento. Pero sin embargo, por su efecto sobre enfermedad cardiovascular, pues bueno, ha sido una buena adquisición. Lo que aumenta más que todo son las infecciones a nivel genital y ligeramente las urinarias. Bueno, produce una poliuria, depresión de volumen, aumento de la creatinina transitorio, bueno, tiene restricciones cuando hay falla renal. Y los agonistas de GLP-1, de verdad, una maravilla para provocar pérdida de peso, baja la glicemia. Se pueden usar en combinación con otros hipoglicemiantes, con antidiabéticos orales. Pues lo tengo incluido aquí, pero bueno, él es un inyectable realmente, no es un antidiabético oral, debo decirlo. No es un antidiabético oral, es un inyectable, no es insulina, pero se usa en combinación con antidiabéticos orales, incluso en combinación con insulina, con muy buenos resultados, y se le ha visto que tiene un efecto importante de protección cardiovascular. De estos otros tres no vamos a hablar porque realmente no se usan mucho. Bueno, para terminando, esto es uno de los esquemas que se ha usado para el manejo de los antidiabéticos orales y todos los tratamientos para la diabetes, que ahora se ha modificado. Vamos a ver al final las recomendaciones de la 2020. Pero lo que se sabe, por una parte, que no lo recordé aquí ahorita, me imagino que tienen una charla sobre eso, es que los cambios de estilo de vida, alimentación saludable, control de peso, incremento de actividad física y la educación del paciente, que precisamente por eso están ustedes en este curso, es la base del tratamiento de todo paciente portador de diabetes, tanto diabetes tipo 2 como diabetes tipo 1. Entonces, no olvidar esa parte. O sea, se pueden conocer todos los medicamentos, los más maravillosos, los que tienen los mejores efectos, pero si esta parte no funciona, el paciente nunca va a estar bien controlado. La terapia de inicio sigue siendo la metformina, ¿ok? Una biguanida porque tiene una eficacia alta, porque tiene un riesgo bajo de hipoglicemia, porque no aumenta de peso y por los costos, que es baja. Bueno, como les dije, solo aquí en nuestro país, porque donde no es barata, pero en todas las partes del mundo es barata. Y después de eso, bueno, se va escalando a terapias duales combinado con sulfonilurea, con tiazolinediona, con inhibidores de PP4. Todos los inhibidores de PP4, al tener una eficacia que es intermedia, que no es tan buena con la metformina, vienen combinados. A menos, hay presentaciones solos en un paciente que ya, como dijimos, nuestra exigencia de control de hemoglobina glicosilada no va a ser tan alto, podemos dar un inhibidor de PP4 solo, pero lo ideal es combinarlo. Combinados con los inhibidores de cotransportadores de sodio glucosa, se pueden combinar con agonistas de GLP-1 y con insulina. Y después se van pasando, como dijimos, a medida que la enfermedad evoluciona, se va pasando a esquemas terapéuticos cada vez más complicados. Se pasa a antidiabéticos orales y una insulina basal, después antidiabéticos y quizás una insulina basal plus, un esquema de insulina basal plus, o se pasa ya a un esquema más complejo con insulina o agregando los inyectables que pueden ir aquí desde el principio y sobre todo en pacientes cardiópatas. Esto es recapitulando sobre los perfiles de seguridad de los antidiabéticos. Vemos que verde claro sería pocos eventos, amarillo usar con precaución y el rojo es probabilidades. Entonces, en el caso de las hipoglicemias, metformina, inhibidores de PP4, análogos de GLP-1, hasta tiazolinediona, inhibidores de la alfa-glucosidasa, pues tienen pocos efectos produciendo hipoglicemias, ¿ok? Pero vemos, ay, perdón, estoy viendo esto mal. Ok, todos estos tienen bajo riesgo de hipoglicemia. Ok, la sulfonilurea y las glinidas vimos que moderado, yo diría que en el caso de la glibenclamida, moderado alta, ok, para hipoglicemia.
SGLT2, bajo para hipoglicemia, y el pranlitide, que no lo tocamos, no le veo mucha utilidad, pero bueno. Aparece aquí en el esquema, también tiene bajo nivel de hipoglicemia. Para el peso, con la metformina puede haber pérdida leve, para estos no hay ni pérdida ni aumento, para GLP-1, análogos GLP-1 es realmente favorable, 100%, tiazolinedionas aumento, estos neutros, aumento con las sulfonilureas y aumento con la insulina del peso. A nivel renal, la metformina, bueno, ajustar dosis por debajo de 45 hasta 30 se puede usar con ajuste de dosis. Con los inhibidores de PP4 hay que ajustar dosis, pero es bien tolerado. Con linagliptina no se ajusta. Aquí vemos que los LP1 vigilar cuando la depuración esté muy baja. Y aquí con las sulfonilurias y las clinidas, pues hay que ajustar, incluso quitar si ellos tienen más riesgo, es una posibilidad de efectos adversos más grande, tanto con insulina como sulfonilureas para las hipoglicemias. Para insuficiencia cardíaca, veamos, casi todos en neutro, tiazolinediona, ya ahí hay un aviso de peligro, usar con precaución. Para enfermedad cardiovascular, bueno, a pesar de que no lo tiene, con sulfonilureas hay una cierta interrogancia, y con la parte ósea, sobre todo un aviso con las tiazolinedionas. Ok, entonces ya terminamos con las recomendaciones de la 2020, de este año. Ellos siguen recomendando: metformina es el agente farmacológico inicial preferido para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Con ese se inicia. Una vez iniciada la metformina, se continuará mientras sea tolerado y no está contraindicado su combinación con otros agentes orales, ni inyectables, ni los inhibidores de PP4, ni la insulina. O sea, la metformina se puede dejar prácticamente combinada con cualquier otro tipo de tratamiento para la diabetes. La terapia de combinación temprana puede ser considerada en algunos pacientes al inicio del tratamiento para extender el tiempo que puede existir antes del fracaso del tratamiento. Eso quiere decir que a veces uno deja al paciente solamente con, a mí me gustan las combinaciones tempranas realmente si no hay contraindicación, porque si uno deja al paciente solo con metformina, a veces las posibilidades de que se mantenga en el tiempo bien controlada no van a ser las mejores. Puede haber un fracaso terapéutico solo con metformina, y si ya tú le has puesto una combinación, ese fracaso es menos probable. Sobre todo porque nuestros pacientes no son constantes, aunque eso lo podemos corregir si nosotros educamos al paciente. Nuestros pacientes suelen ir a la consulta porque se sienten mal, porque están orinando mucho, porque están perdiendo peso en un momento determinado, están catabólicos, no ven bien, todo eso. Pero en lo que es uno le da un medicamento y se mejora, entonces ellos piensan que ya se curaron. Yo he tenido pacientes que me han dicho: mire, usted me diagnosticó una diabetes, pero ya yo no la tengo porque yo me hice los exámenes y salí normal. Yo le dije: no es que usted no la tenga, es que usted ahora está bien controlado. Pero si usted no mantiene ese control, usted va a tener complicaciones porque usted sigue siendo diabético. Entonces, estas combinaciones tempranas se han tratado mucho. Yo creo que no. A mí me gusta mucho por lo menos la combinación de metformina con inhibidores de PP4, me parece ideal y mantiene al paciente controlado por un largo tiempo. Y sin embargo, como digo, debemos educar a los pacientes para que acudan a sus controles. La introducción temprana de insulina se considera si hay catabolismo continuo, que uno lo ve por la pérdida de peso, porque sigue orinando mucho, tomando mucha agua, o porque la hemoglobina glicosilada sigue alta, incluso yo creo que no debe llegar a 10, ya por encima de 8, en un paciente que es un paciente nuevo, no lo va a dejar sin ponerle un tratamiento. Hay que usar los tratamientos para tratar de llegar a meta, como debe ser. O si los hemoglobina glicosilada o los niveles de glucosa son altos. Un enfoque centrado en el paciente debe usarse para guiar la elección de los agentes farmacológicos. Por supuesto, hay que guiarlo por las características individualizadas de acuerdo a cada paciente. Las consideraciones incluyen morbilidades cardiovasculares, riesgo de hipoglicemia, impacto sobre el peso, costo, riesgo de efectos secundarios y preferencia del paciente. Hay pacientes que están gordos que les vendría muy bien si pueden costearlo análogos de GLP-1 porque los ayuda a perder peso, los ayuda a controlarse, les dan metformina, pero no se quieren inyectar. Entonces no los puedes obligar, tienes que buscar opciones.
Entre pacientes con diabetes, fíjate, estos son los cambios más recientes de la edad. Entre pacientes con diabetes tipo 2, quienes tienen enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida o indicadores de alto riesgo, enfermedad renal o falla cardíaca establecida, se debe indicar un cotransportador de sodio glucosa tipo 2 o un análogo de GLP-1. Eso se recomienda como parte del régimen de reducción de la glucosa independientemente de los niveles de hemoglobina glicosilada. ¿Ok? Por estos factores específicos del paciente, pues porque los trabajos epidemiológicos han dicho que estos son medicamentos que pueden disminuir el riesgo y los eventos cardiovasculares. Tanto los inhibidores de cotransportadores, aquí falta inhibidor, perdón, los inhibidores, los cotransportadores de sodio glucosa tipo 2 y los análogos de GLP-1 se han visto disminuidos al riesgo cardiovascular. En pacientes con diabetes tipo 2 que necesiten una mayor reducción de glucosa de la que se puede obtener con obtenentes orales, ahora se recomienda, y fíjense que el ADA lo incluye aquí, usar primero análogos de GLP-1 en vez de insulina. Eso se puede hacer, yo me imagino que esto es más que todo, porque nuestros pacientes la mayoría son obesos, tienen sobrepeso y es un buen medicamento que además disminuye el riesgo cardiovascular. Pero eso en nuestro país está muy limitado por los costos. La intensificación del tratamiento para pacientes con diabetes tipo 2 en los cuales no se cumplan los objetivos del tratamiento no se deben retrasar. Eso debe tenerse muy presente, pues el paciente tiene que intensificarse el tratamiento hasta que alcance los objetivos. Y el régimen de medicación y el comportamiento de la toma de los medicamentos debe reevaluarse a intervalos regulares. Por supuesto, porque si usted le dice al paciente, venga un año, muy probablemente en ese año no se va a tomar los medicamentos, se le olvida, no se hace sus controles. Entonces, debe controlarse por lo menos 3 veces al año. Pues. Eso le digo yo a mi paciente, por lo menos cada 3 o 4 meses usted tiene que venir a control para yo ver si usted está tomando sus medicamentos, cómo está el automonitoreo en la casa, cómo está su hemoglobina glicosilada y si realmente, porque entonces a veces el paciente se pierde y se pone a tomar otra cosa que le dijo la vecina. Entonces, en eso estar pendiente. Esta es una tablita que vi que me pareció útil para los diferentes estadios de enfermedad renal. Fíjense que metformina, aquí se puede usar a full dosis, hasta 45, esa es la tasa de filtración glomerular, hasta 45 cc minutos y luego con ajuste de dosis ya por debajo de 30 de tasa de filtración, no usar. La glibenclamida, entonces 15, yo tengo años que no la uso, si acaso uso 5 miligramos, y ya por debajo, cuando empieza a haber daño renal por debajo de 60, no la uso, o en pacientes mayores no la uso. Glicacida, un poquito, se puede usar por un poco más de tiempo con ajuste de la dosis, ¿ok? Limepirida también con ajuste de la dosis, pero ya tener aquí cuidado. La repaglinida, que era la única que teníamos aquí, hasta 45 más o menos se puede usar. Después hay que reducir la dosis. De las otras más importantes, bueno, de los inhibidores de PP4 vemos que la linagliptina se puede usar en cualquier estadio de enfermedad renal sin ajuste de dosis, que las demás con ajuste de dosis. Aquí en los inhibidores de cotransportadores de sodio glucosa sí hay que tener cuidado con el deterioro de la función renal, una discreta aumento de dosis, pero ya de verdad tener mucho cuidado. La carbosa hasta 30 se puede usar, ¿ok? Entonces, estar pendiente de la función renal de nuestros pacientes, estar pendiente de que el paciente, el tratamiento debe ser individualizado, ¿ok? De acuerdo al riesgo potencial de hipoglicemia a duración de la enfermedad. Entre menos esto, más bajo, pues más se intensifica el tratamiento. Si el riesgo es alto de cada una de estas cosas, pues se va a flexibilizar los valores de hemoglobina glicosilada. Expectativa de vida, comorbilidades, complicaciones cardiovasculares, preferencias del paciente. Esto es más que todo para, bueno, muchas veces no son preferencias, es la realidad de cada paciente y eso lo vivimos nosotros aquí en nuestro país, pues, cada día, porque nuestros pacientes se quieren poner un inhibidor de PP4 y quieren bajar de peso, pero no lo pueden pagar. Un pen de Victoza cuesta 60 euros, entonces, bueno, verdaderamente ahorita un pen de análogos de insulina, un pen de Levemir está costando $45 aquí en el país. Entonces, conclusiones, objetivos glicémicos y terapia individualizada. Cambios de estilo de vida, nutrición y ejercicio son la base de cualquier programa.
y la educación, por supuesto, un programa de educación en el paciente diabético tipo 2 y tipo 1. A menos que exista contraindicación, la metformina es el primer fármaco, es el fármaco de elección. Después de la metformina, terapias de combinación con otros agentes orales, pero bueno, como vimos ahora en las últimas recomendaciones heladas, si tiene enfermedad cardiovascular, pensar en agregar o un análogo de GLP-1 con las limitaciones que tenemos por los costos, o los inhibidores cotransportadores de sodio glucasa, que no los tenemos y no sé cuánto cuestan, tampoco deben ser económicos. En última instancia, los pacientes pueden requerir terapia con insulina sola o en combinación con agentes orales, y todas las decisiones del tratamiento deben tomarse en conjunto con el paciente. Uno tiene que hablar con el paciente, los médicos, para saber qué es lo que puede comprar. Sobre todo ahorita en nuestro país. O sea, no le puedes poner medicamentos, ahorita incluso con los inhibidores de PP4 ya estamos teniendo problemas porque tienen un costo que muchas veces el paciente, no solamente pacientes humildes, pacientes de clase media que ya no lo pueden mantener, lo cual es lamentable realmente porque es un tratamiento que, como les dije, da un margen de seguridad muy bueno. Y recordar que la reducción del riesgo cardiovascular global es una parte importante del tratamiento. Bueno, con eso termino. Si hay preguntas, me las hacen saber.